A chegar a profesionais e a cidadanía a referentes en distintas especialidades relacionadas co aparello dixestivo. E o obxectivo de Pontevedra, quen pasa 6 expertos en saúde, 6 meses. Un ciclo de charlas posto en marcha polo Servizo de Aparello Dixestivo do Complexo Hospitalario de Pontevedra a través do Grupo de Investigación IDARA. Traer un ponente relevante que nos aporte científicamente mucho al servicio o incluso al hospital, porque, por ejemplo, la pancreatitis aguda es una charla muy multidisciplinar. Y también que sean ponentes que sean muy buenos divulgadores, entonces que puedan también transmitir a la sociedad sobre temas importantes también en el mundo de digestivo, en este caso de cáncer de páncreas, pues transmitir a la sociedad e aclararle dudas. A última estivo centrada nun dos órganos máis descoñecidos para a poboación xeral, o páncreas. Para elo contaron co doutor Enrique de Madaria, especialista do Hospital de Alacante, que abordou nun relatorio aberto os mitos, os titulares e a realidade clínica do cancro de páncreas. El cáncer de páncreas es el tumor con mayor mortalidad del ser humano. Para que te hagas una idea, la supervivencia a 5 años en hombres es del 10% y en mujeres del 12%. Lo único que puede curar la enfermedad es la cirugía, pero la cirugía solo se puede hacer en un 20% de los casos, porque al diagnóstico 80% de los pacientes ya tienen el tumor o demasiado grande para ser quitado o extendido a otros órganos. Recentemente o equipo liderado polo doutor Mariano Barbaciz anunciaba avances moi importantes no tratamento do cancro de páncreas en ratos, pero de Madaria matiza, aínda quedan anos para chegar a unha posible cura. No creo que sea algo que se haya hecho de forma queriendo por el equipo de Barbacid, que lo comunicó bien. La gente cree que esto ya se puede usar y no, faltan años, porque 2 de los fármacos que usaban están disponibles en el hombre, pero 1 no. Y hay que desarrollarlo, hay que hacer un fármaco nuevo que no existe. Entonces, esto tardará años. Así as cousas, este experto confía en que a medio prazo se dean avances para afrontar esta patoloxía. Probablemente va a haber cambios en cómo se trata el cáncer de páncreas en el próximo año, 2 años, 3 años, porque están a punto de salir fármacos nuevos y se están haciendo vacunas que realmente son muy complejas de hacer y están muy individualizadas, con lo cual probablemente no podremos aplicarlo a todo el mundo, pero sí que se están habiendo avances que son moi prometedores. A pancreatite aguda, que é a terceira causa de ingreso hospitalario por enfermidades digestivas, centrou outra masterclass deste experto. No 2022, o seu equipo publicou un estudo que mudou o xeito de afrontar esta inflamación do páncreas. En esa época se decía que las pancreatitis aguda había que dar muchísima agua por vena y eso era genial para curar la pancreatitis. Hicimos un ensayo clínico internacional y comparamos dar mucha agua por la vena a los pacientes frente a una cantidad moderada. Describimos por primera vez que dar muchos fluidos era perjudicial para el paciente y realmente ahora es el tratamiento recomendado en todos los libros y en las guías que nos dicen cómo tratar la pancreatitis. Este ciclo de charlas con expertos no aparello dixestivo continuará. A seguinte cita será o 24 de marzo co doutor Javier Crespo, experto na patoloxía coñecida como fígado graxo.